Piali, neno toca lilica el tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 11ª casilla de la 15ª trecena. El tonali Matlacli Guan C Acatl, 11 Carrizo. Recuerden que estamos por terminar la trecena C Cali, cuya regente ha sido la señora Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, que bueno, de alguna manera aquí la traigo en mi cabeza. Bueno, este tonali es muy interesante, es un tonali del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo, y en el numeral 11 nos acerca al señor Chalmecatecutli. Este señor también habita ahí en el Mictlán, se dice que es una representación también, una advocación de Mictantecutli. Y bueno, sabemos que el Mictlán es ese espacio del ultramundo en donde se resguardan los saberes sagrados, los huesos de las antiguas humanidades, y en donde nosotros vamos cada vez que ensoñamos. Con el señor Chalmecatecutli viene un ave muy interesante, muy bonita. Miren, aquí está Cacay. No, verdad, no es Cacay, es la guacamaya roja. Esta ave de este plumaje tan maravilloso y escandalosa, bueno, pues es un puente, es un hilo que conecta con su vuelo ese espacio de silencio y de oscuridad con este espacio en donde el sol nos brinda su tona. Así que bueno, pues aquí la tienen, miren qué chula está mi guacamaya. Y el signo Acatl es el carrizo. Sabemos que el carrizo crece derechito, derechito cerca de los ríos, en las orillas de los ríos. Y bueno, se ocupa para hacer flechas, y las flechas son el símbolo del guerrero. En la mitología se cuenta, y en las historias también, que cuando un guerrero perdía la vida en el campo de batalla y era imposible traer su cuerpo, traían su flecha, y a la flecha se le hacían los honores. También estas flechas pues hablan de que nosotros tenemos que direccionarnos, saber hacia dónde queremos llegar es muy importante. Nuestro entusiasmo, nuestra pasión, nuestro amor por la vida es el arco, y la flecha pues es precisamente nuestro espíritu direccionado, un pensamiento bien llevado a lo que queremos conseguir. También con el carrizo se hacen instrumentos musicales, miren como esta flauta, qué bonita. Y bueno, a mí me encantan los carrizos porque sirven de bastón. Los carrizos también se juntan y sirven para hacer balsas, para los pescadores pues son muy importantes, para poner cercas. Si nosotros nos asumimos como un carrizo que crece derechito buscando el sol y nos unimos, pues imagínense, nos volvemos invencibles, ¿cierto? Bueno, pues ¿quién viene como señor de la noche? Sinteotl, el maíz. Ese maíz tonado maravilloso que nos llena, nos potencia, nos da mucha energía. Ah, pero se me olvidó decirte que el regente de Acatl es Iztacoliuqui. Este señor está vendado, nos invita a que hagamos una reflexión, que miremos hacia adentro. Eso es lo que lo que nos genera el ver a Iztacoliuqui así. Fíjense que en el mito dicen que Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, quiso flechar al sol para que se moviera. Y entonces el sol, pues, recibió la flecha y la detuvo. Y le regresó una flecha solar. Cuando esta flecha solar impactó al señor del alba, a Tlahuizcalpantecutli, lo dejó casi muerto. Cuando él despertó, dicen que había cambiado ya su humor, su temperamento, y entonces se convirtió en Iztacoliuqui. Así que bueno, pues se hizo un señor helado, frío. Iztacoliuqui es miren, es ese filo frío que también rasga la oscuridad. Bueno, pues yo he escrito alrededor de todo este tonali unas letras que les quiero leer. Y dice así: en la vasta cosmovisión de la cultura de estos pueblos originarios, el signo Acatl, carrizo, se erige como un símbolo de luz y sabiduría. Su firmeza y rectitud
son los pilares que sostienen el mensaje profundo de esta filosofía. Creer siempre que nosotros vamos creciendo dirigidos hacia el cielo, el Ilhuicatl. Vamos en búsqueda de la trascendencia en un mundo que, bueno, cada vez se torna más caótico. Como estas cañas que se agrupan para formar muros impenetrables, así también nosotros cuando nos unimos somos invencibles. Somos capaces de tejer lazos que resistan las tormentas propias de este tiempo que vivimos. Acatl nos invita a la independencia, a la determinación, a la autenticidad. En la presencia de Acatl nosotros encontramos nuestra fuerza. Nos asumimos como verdaderos guerreros. Nos quitamos las máscaras, esas que a veces se nos imponen. Este signo, que en su esencia refleja la abundancia de los ríos de estas hermosas tierras, nos recuerda que de lo cotidiano pueden surgir herramientas poderosas. Con el carrizo se construyen, como ya les he dicho, flechas que representan al guerrero, al que sabe direccionarse. También a la lucha interna que nosotros constantemente tenemos que sostener para encontrar nuestra propia esencia, venciendo principalmente nuestro ego. Más bien domándolo, porque el ego también es necesario. En esta batalla somos guerreros armados con la sabiduría que nos otorgan nuestras experiencias y con la luz que emana del pensamiento claro y objetivo. En los Amoshtim, los libros que guardan la sabiduría de esta cosmovisión, podemos ver las representaciones que hay de Acatl. Y vemos que Acatl representa a la luz, la energía. La claridad que emana de este signo nos empuja a mirar hacia adentro, como ya les comenté que nos hace pensar el hecho de que Iztlacoleuqui venga vendado. Tenemos que despojarnos de lo que nos pesa para avanzar con la firmeza de que, como esta planta, nosotros hemos de levantarnos y dirigirnos hacia el sol. En este acto de ponernos de pie y erguidos, estamos buscando la agudeza que nos permita analizar y comunicar no solo con palabras, sino con el lenguaje del corazón todo lo que somos. El carrizo también es el núcleo de la comunidad. En su forma se construyen instrumentos musicales que resuenan con armonía, un eco de amor y unidad. La música se convierte en un lazo que nos une, en una celebración de la vida compartida. Acatl es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la conexión con los demás. En su forma erguida nos enseña que la entereza es la clave para enfrentar los desafíos. En cada flecha que se lanza, en cada melodía que se toca, encontramos la esencia de lo que significa ser parte de un todo, donde cada ser humano, como el carrizo, tiene un lugar, un propósito y su propia luz. Hay que cantarle a este tonali, hay que sentirnos fascinados por su belleza y por todo lo que con él se puede hacer. Matlactli Huanse Acatl. Son 11 las estrellas en esta noche maravillosa de luna llena. Como la guacamaya que vuela, tus colores estallan en la selva. Eres un canto que rasga el silencio, un susurro de vida en el aire. Caminamos contigo entre la sombra buscando la luz. Somos guerreros del día, como el maíz se levanta y florece, nosotros también. En nuestras manos y en las tuyas portamos el maíz, Sinteotl, nuestro sustento. En cada mazorca eres una promesa, un renacer, de que la vida siga adelante, es el mensaje que nos das. Matlactli Huanse Acatl, los que hemos nacido y hoy estamos bajo tu signo, bajo tu luz,
Somos reflexión antes de la acción. Somos el puente que une la balsa que flota en el río, la sabiduría que surge del silencio. Así, en la luz de Matlacli, Huanceacatl, encontramos el camino hacia la comunidad, la fuerza de la unión en cada paso, un eco de vida, un abrazo de la creación, un grito de amor por lo que somos. Matlacli Huanceacatl, fuerza que brota en la penumbra, guerrero de luz y fuego, como la guacamaya que vuela con plumaje que desafía el viento. Eres el eco de los espejos, la sabiduría que surge del silencio, en cada mazorca un renacer. Hoy yo mismo soy Matlacli Huanceacatl, caminante con valor y coraje, voy por la vida librando retos, entre experiencias que nutren el corazón. Música lejana me llama, grupo de otates, de carrizos, mecidos por el viento, guerreros que con su luz brillan en la oscuridad. Tiemble mi pecho al encuentro con el gran guerrero Yayauqui Tezcatlipoca en su advocación de Iztlacoliuqui, donde yo he de reconocer mi rostro, aunque después me deje ciego buscando en el Mictlán nuevos sueños. Bueno, pues espero que te haya gustado esta lectura y si es así, me des un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy nos toca hacer esta flecha maravillosa. ¿Saben que hay un cuento? Dicen que era un joven que estaba flechando a la luna. Cada vez le aventaba y le aventaba más flechas y le decían, pierdes el tiempo, no lo vas a lograr. Y bueno, no logró flechar a la luna, pero ¿saben qué sí logró? Se convirtió en el mejor arquero. Así que sé la flecha o sé el arco que dispara esta flecha maravillosa. Nos vemos pronto. ¡Timota!